Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras, hola viajeros, ¿cómo estáis? Debo reconoceros que yo no soy mucho de estadísticas. De hecho, alucino bastante con mucha gente que veo alguna vez por redes sociales, que tampoco es que me meta yo mucho en redes sociales, pero esta gente que se dedica a acumular likes o a subir posts diciendo he tenido 358 likes. No entiendo muy bien ese tipo de competición, ¿no? Pero sí que es verdad que ¿a qué viene todo esto del tema de lo de las estadísticas? Pues porque el otro día se me ocurrió mirar las estadísticas del blog, que la verdad es que hacía un montón de tiempo que no las ojeaba, para que veáis un poco lo que me importa realmente. O sea, no lo digo en el plan más sentido de la palabra, evidentemente, claro que me gusta que venga gente a visitar el blog y que se lea los artículos, igual que me gusta que escuchéis el podcast, pero que me refiero que es algo que no condiciona mi vida, como le pasa a muchísima gente, ¿no? Que resulta que si tienen menos escuchas o si tienen menos lecturas, pues parece que se les cae el bulto encima. El caso es que el otro día precisamente, pues como hacía bastantes meses que no echaba un ojo, digo, ya por curiosidad, voy a ver cuáles eran así los artículos más leídos, ahora que se acababa también el año, ¿no? Y bueno, pues una vez más, entre los 5 primeros, digamos, estaba el de cómo visitar las reservas indias de Estados Unidos. Ese podcast, que aún no lo hemos hecho, lo dejaré para más adelante, porque yo lo que quería haceros ahora era precisamente un programa dedicado a las reservas indias de Canadá. ¿Y por qué? Pues porque parece que solamente hay reservas en Estados Unidos. Y no, nosotros tuvimos la suerte de disfrutar la reserva de Wendake y de ella os voy a hablar en este programa. Así que si no la conocías, abre bien las orejas, porque creo que te va a resultar de lo más interesante lo que te voy a contar de lo que ha quedado de las tribus de los hurones, que eran una de las decenas de tribus que había en Canadá antes de que llegaran los colonizadores, y cómo podemos aprender de sus tradiciones cuando visitamos el país. Pues me repito, ¿hay reservas indias en Canadá? Pues yo supongo que es algo que no se pregunta demasiada gente cuando visita el país, ya que yo es verdad que antes de ir a Canadá esa segunda vez, porque la primera estuve en la costa oeste, estuve en Vancouver, fui en pleno invierno, pero la segunda vez estuve en la costa este, estuve con Juan y con unos amigos, estuvimos durante 15 días recorriéndonos en coche pues lo que eran las principales ciudades de la costa este y bastantes de los parques nacionales, que mira que me gustaron las ciudades canadienses, pero lo que fue ya a nivel naturaleza lo flipé. De hecho estoy deseando volver alguna vez para hacer la costa oeste, ya lo que es el Parque Nacional de Banff y Jasper y toda esa zona, pero bueno, el caso es que vinimos súper contentos de ese viaje y me llamó la atención, ¿no?, que preguntando a algunos amigos que habían hecho ya la costa este y tal, pues yo les hacía una pregunta que me parecía como que era muy obvia y que se caía un poco así por su propio peso, pero resulta que no, y era la de si sabían si había reservas indias en Canadá, y entonces me miraban todos con cara como de ¿cómo? Entonces, bueno, ya pues empecé a investigar por mi cuenta, ¿no? Y claro, me llamó la atención aquella anécdota, ¿no? Porque
en nuestro subconsciente pues parece quedar la idea equivocada de que los indios nativos americanos solamente vivían en Estados Unidos, cuando a América llegaron, como os digo, los primeros colonizadores. Pero lo cierto es que a lo largo y ancho de todo el continente, es decir, desde la Patagonia abajo del todo hasta Alaska arriba del todo, pues todo lo que era el continente americano estaba poblado por miles de tribus indígenas que eran muy diferentes unas de otras, cada una con su propia cultura, con su propia costumbre, con su propia idiosincrasia, es decir, que tenían muy poco que ver los indios pues esos que pudieran vivir a lo mejor en Alaska con los mayas o los aztecas o los incas. El caso es que, como os digo, pues viendo que muchos de los lectores estaban muy interesados en el tema de lo de las reservas indias, pues yo di por supuesto, espero que acertadamente, que los oyentes, que en muchos casos sois lectores también del blog, pues estaríais igual de interesados. Así que, bueno, pues dije, pues venga, vamos a dedicar el próximo programa a lo que fue nuestra visita a Wendake. Y yo os recomiendo también que después de escuchar este podcast o incluso mientras lo estáis escuchando, si queréis, podéis ir echando un ojo a las fotos precisamente que publiqué en el blog, pues para que os hagáis un poco una idea, ¿no? Más gráfica, digamos, de lo que os estoy contando. Bueno, el caso es que cuando nosotros comenzamos a planificar este viaje a Canadá, yo me empeñé en encontrar algún reducto de lo que eran y cómo vivían los indígenas canadienses, y es verdad que os aseguro que no os creáis que resultó tan fácil como el tema de las reservas en Estados Unidos, porque como os comentaba antes, yo de hecho ya unos años antes había estado en Canadá, en Vancouver. Allí es verdad que apenas encontré vestigios de lo que era la herencia indígena, a excepción de los totem poles de Stanley Park, que es que curiosamente son el lugar más visitado de la Columbia Británica y son unos tótem preciosísimos que hay eso en Stanley Park, que es el parque más grande de América, está allí en Vancouver, y bueno, me encantó el verlos, pero vamos, el caso es que en Canadá, pues las huellas de aquellas First Nations, lo que eran las primeras naciones, que eran las tribus originales que habitaban el territorio canadiense, pues lo han tenido muchísimo más difícil para sobrevivir. Y por fortuna los escasos asentamientos que se conservan apenas están explotados a nivel turístico. Yo creo que en ese aspecto incluso a ellos les ha beneficiado para mantener de una forma, digamos, más auténtica lo que son sus tradiciones y su forma de vida, que evidentemente ha variado respecto a hace cientos de años, ¿no? Pero hay ciertos conceptos, ciertas formas de entender la vida, la comunión con la naturaleza, en fin, muchas cosas que os voy a contar a lo largo de este programa que han quedado, por suerte para ellos y para los que vamos a conocerlo, pues han quedado bastante intactos. ¿Esto qué conlleva? Pues tiene la ventaja de que cuando visites una reserva canadiense vas a ver y vas a notar que todo se intenta mantener pues lo más fiel posible, como os digo, a un modo de vida determinado, aunque evidentemente te vas a dar cuenta que hay muchísimas cosas que es una recreación de cómo era la vida antaño. Pero bueno, me parece que es una forma bastante bonita, ¿no? de mostrar las tradiciones que ellos tenían a los que venimos de fuera. Y luego es verdad que, por otro lado, sí existe el inconveniente de que encontrar reservas indias dentro del itinerario que nosotros llevábamos no era tan fácil como creíamos en un principio, ¿no? El caso es que buscando y rebuscando, al final dimos casi por casualidad con la reserva de Wendake, así que marcamos con una cruz bien grande en nuestro mapa el lugar donde se ubicaba, y desde luego que yo estoy segura de que si no fue la visita más interesante y didáctica de todo el viaje, muy poquito le faltó. Wendake nos cogía de camino en la ruta que hacíamos entre Montreal y Quebec.
se encuentra precisamente a las afueras de Quebec, que por cierto tengo pendiente también dedicarle un podcast a Quebec, porque de verdad, qué ciudad más maravillosa, qué bonita es, o sea, es como una ciudad europea, francesa incluso diría yo, allí en medio de Canadá, es espectacular. Pero bueno, como le quiero dedicar un programa para ella solita, ahora solamente os comento que Wendake se encuentra precisamente a las afueras de la ciudad, está como a unos 20 minutos en coche más o menos, y está precisamente también a las puertas del Parque Nacional de Jacques-Cartier. Bueno, yo lo primero que quiero matizar es que Wendake es una reserva india en todos los sentidos, o sea, no es solamente una exposición cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que me refiero al hecho de que a nivel social, como pueblo en sí, ellos cuentan con su propia policía, con su propio centro de salud, tienen una escuela, la Guata, en la que la prioridad es mantener las tradiciones, tienen una emisora de radio, tienen un centro para el desarrollo en el que se forma y se apoya a los jóvenes a la hora de acceder a un empleo. Entonces, pues bueno, en este sentido la verdad es que están muy volcados con la preservación de ellos como sociedad en sí. Tienen un interés brutal, y yo de verdad que se lo alabo, en salvaguardar lo que es la cultura y el patrimonio. ¿Por qué? Pues porque ellos lo que quieren es garantizar la continuidad para las generaciones futuras. Entonces, ¿esto cómo se va a conseguir? Pues mediante las herramientas que ellos están utilizando, que son pues talleres, la revitalización de la lengua autóctona, que ya claro cada vez hablan poquísimas personas, actividades de asociaciones culturales, en fin, el mantener viva toda esa tradición de lo que eran los indios hurones. Y sí, afortunadamente en Wendake pues se conservan muy vivas lo que son sus tradiciones milenarias. Entre ellas, pues por un lado está el gobierno autónomo, que está dirigido por un consejo compuesto por un gran jefe y 8 jefes de familia. Siguen también en activo las celebraciones de los powwows, que son los encuentros folclóricos entre diferentes tribus, que en este caso se celebran anualmente en Wendake el último fin de semana de junio. Así que fíjate, si te coincide, a nosotros no nos coincidió porque fuimos la primera quincena de agosto, pero si te coincide que estés por allí en junio, pues vamos, vas a ir en su semana grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el powwow de Wendake? Pues es un evento festivo que lleva más de 50 ediciones. En él, como en todos los powwows indios, se rinde culto mediante canciones y danzas populares pues las deidades a las que ellos adoraban. Y en ese sentido sí que es verdad que los powwows apenas han cambiado, por no decir que no han cambiado absolutamente nada respecto a los que se podían celebrar pues a lo mejor hace 400 o 500 o 600 años. Hay que tener en cuenta también que si las fechas de tu visita coinciden precisamente con la celebración de dicho powwow, tienes que respetar una serie de normas, así que te las voy un poco a resumir por encima para que lo sepas. Entre ellas está el no tomar fotografías de la gran danza de entrada, porque tiene un carácter muy sagrado para ellos. Es, digamos, la inauguración, es muy impresionante. Y después de ella, pues se suceden una tras otra danzas diferentes, pues como las de los hombres, en las que se honra al guerrero interior, la de las mujeres, en las que se funden en un vínculo con la madre tierra, la de la hierba, donde los bailarines pisotean la hierba para recordar cuándo llegaban a un nuevo asentamiento. Hay otra danza que se llama la de la manta, que conmemora el gesto de una osada amerindia, la cual, disfrazada de hombre, bailó dentro del círculo sagrado pese a saber que estaba prohibido a las mujeres. Fijaros, ya era una rebelde entonces. O la de la campana, en la que una joven ataviada con un vestido con 365 campanillas envía igual número de oraciones para rogar por la salud de los enfermos de la comunidad. Y si no tienes la suerte de que tu visita te coincida con un powwow, pues tampoco te agobies, porque es verdad que a lo largo del año las actividades extras, como yo las llamo, ¿no?,
las vas a encontrar sí o sí. ¿A qué me refiero? Pues mira, por ejemplo, hay un auditorio exterior donde se celebran conciertos, que incluso vino a tocar en una ocasión Celine Dion, una de las canadienses más famosas de la actualidad. Hay un centro cultural donde se exponen obras de los artistas locales. Hay un spa donde se aplican tratamientos corporales, pues como los baños nórdicos o la masoterapia, que eso se ofrecen a los visitantes. O sea que ese tipo de actividades las vas a encontrar a lo largo y ancho de todo el año. Yéndonos ya un poco a lo que es el origen de los aborígenes canadienses, es verdad que ellos habían tenido contacto con los europeos desde el siglo XI y especialmente con los islandeses, con los groenlandeses y con los escandinavos. Aunque se nos haya querido meter por activa y por pasiva, de que fue Colón el primer europeo que pisó América. Yo ya os lo contaba eso en el podcast que ya los vikingos, que eso en absoluto era verdad. Ya los nórdicos habían llegado en varias ocasiones a lo largo de los siglos, sobre todo a la zona norte de Canadá, y de hecho hay bastantes pueblecitos en la zona norte donde todavía se pueden encontrar vestigios vikingos. Bueno, pues el caso es que aunque todas estas tribus aborígenes sí habían tenido contacto con europeos y conocían evidentemente su existencia, no fue hasta 500 años después de este siglo XI cuando se empezaron a acentuar las relaciones con los nuevos colonizadores, que eran pues portugueses, ingleses, franceses y españoles principalmente. Entonces, todos estos colonizadores llegaron a estas costas con miles de pescadores, atraídos por las enormes reservas de bacalao, principalmente. Vinieron también muchísimos balleneros vascos, que fijaros lo lejísimos que viajaron buscando trabajo, y muchos de ellos incluso acabaron echando raíces y quedándose aquí a vivir. Y bueno, pues allí les esperaban algunas de estas tribus canadienses, entre las que se encontraban los hurones, que eran los que habitaban precisamente aquí en Wendake, y probablemente pues al mismo tiempo es una de las tribus más conocidas, ¿no?, posteriormente a nivel histórico, y que fue precisamente la que nos mostró cómo era su vida antiguamente y cómo es su vida ahora. Se cree que cuando llegaron los europeos, los hurones, que vivían desperdigados en diferentes asentamientos alrededor del lago Ontario, contaban con cerca de entre 30.000 y 40.000 miembros, divididos en unos 25 pueblos. Que bueno, como veis, los pueblos tampoco eran tan pequeñitos si tenemos en cuenta ese volumen de población. Entonces, cada una de estas aldeas, que solían tener como un millar de habitantes, perdón, manejaban sus propios asuntos internos y solían cambiarse de lugar cada 10 años a medida que el suelo era menos fértil y se agotaba la madera de los bosques, es decir, eran tribus básicamente nómadas. ¿Qué ocurrió? Que llegaron los europeos, comenzaron las matanzas indiscriminadas, se redujo la población a solamente 10.000 habitantes, es decir, de 40.000 pasaron a 10.000, quedó un cuarto de lo que eran, y para el año 1640 más o menos, tras sufrir incontables bajas por epidemias y por enfermedades que se agravaban además al vivir tanta gente en las mismas casas y favorecerse de esta manera los contagios, pues lo cierto es que, como os digo, eso a mediados del siglo XVII apenas 300 hurones habían sobrevivido de 40.000. Fijaos la escabechina, ¿no? El caso es que con el paso de las generaciones y huyendo de la monogamia, pues se acabaron mezclando con descendientes europeos. Y esto fue algo que sí que nos llamó bastante la atención, ¿no? Porque es que sorprende mucho descubrir cuando tú llegas allí que muchos de estos descendientes de hurones, que son de ahora, del siglo XXI, ¿no?, pues son rubios con ojos azules. Entre ellos, pues mira, la guía que nos estuvo enseñando el pueblo, por poner un ejemplo. ¿Y cómo vivían los hurones? Bueno, pues como os digo, en realidad no eran una tribu, sino que eran varias que compartían patrones lingüísticos. Nosotros les conocemos como los hurones, que es un apelativo que les pusieron los franceses, porque el peinado de los guerreros les recordaba a un jabalí, que jure es cabeza de jabalí en francés, pero sin embargo ellos se llamaban a sí mismos los Wendat,
que significa en la lengua autóctona isleños. El caso es que los arqueólogos han encontrado asentamientos antiquísimos, aldeas rodeadas por empalizadas que llegaron a tener más de 70 viviendas, en un lugar conocido como el Sitio del Manto. Y actualmente ya solo existen asentamientos hurones en 3 partes del mundo, que son en Kansas y en Oklahoma, en Estados Unidos, y aquí en Quebec, en Canadá, que fue la que estuvimos visitando nosotros. A mí, una de las cosas que más me gustó de esta visita fue ver cómo eran las casas de los hurones por dentro, porque la verdad es que no me las había imaginado así. También es cierto que tampoco me había hecho la idea preconcebida de que fueran a ser como los típicos tipis, ¿no?, que vemos siempre en las películas, pero no sé por qué no llevaba una idea preconcebida de cómo iban a ser las viviendas y no me esperaba que fueran así. ¿Y cómo son? Pues son larguísimas, o sea, llegan a tener como 60 o 70 metros de longitud y dentro pues podían llegar a vivir juntas más de 20 familias, eran muy grandes, eran de madera, los tejados estaban cubiertos por corteza y entonces dentro de lo que eran las cabañas, que como os digo es que eran enormes, pues tú puedes ver cómo se creaban diferentes pisos de madera para dividir la estancia en habitaciones y que las familias pues pudieran tener algo de intimidad, aunque claro, pues esto era bastante complicado, ¿no? Los hurones practicaban la agricultura a gran escala, comían principalmente frijoles, maíz y calabaza, es decir, lo que ellos conocían como las 3 hermanas. Y después se dedicaron a cultivar tabaco, que también me llamó bastante la atención, no se lo comían, pero se lo fumaban. Bueno, su alimentación se complementaba con la pesca, principalmente comían esturión, lucio, marisco, cazaban también venado, ardillas, conejos, patos salvajes y recolectaban champiñones, bayas y frutos secos. Y curiosamente, que esto también me llamó bastante la atención, también cultivaban girasol, ya que el aceite se usaba para la cocina y los masajes corporales. Y es que lo cierto es que fue otra de las cosas que también me sorprendió cuando estuvimos en Canadá, que siendo pleno mes de agosto, porque como os digo, claro, yo la otra vez había ido en pleno invierno, siendo pleno mes de agosto hacía un calorazo que lo flipas, o sea, estábamos allí como a 36-38 grados, por lo que, claro, el cultivo de girasoles se comprende entonces perfectamente. Otra de las cosas que vas a poder ver en la visita pues son las canoas, también muy largas. Se utilizaban para pescar, para recorrer grandes distancias, ya que, como os digo, los hurones comerciaban con otras tribus de Canadá. Y además tenéis que tener en cuenta también que es que los hurones vivían rodeados de ríos y de lagos. Esta zona de Canadá es naturaleza pura. Entonces, ¿qué pasa? Que es que ellos era principalmente su medio de transporte, sobre todo por lo que era el cauce de los ríos. Eran unas canoas, como os digo, bastante largas, de unos 7 metros, y bueno, solían transportar a unos 5 hombres más o menos, y llevaban luego unos 100 kilos de carga adicional. Ellos vestían con ropas muy simples, confeccionadas a base de piel de animales, principalmente de ciervo y de castor. Curiosamente también hacían la ropa con corteza de abedul. Los hombres solían vestir con pantalones cortos, con polainas, camisas, capas largas y mantos. Y en ceremonias muy específicas usaban sus famosos tocados de pluma en el cabello y los bordes de las mangas y los tobillos solían teñirse de rojo. En cuanto a las mujeres, pues llevaban vestidos, faldas y capas, y en los cinturones se realizaban dibujos que contaban historias o que representaban la propia historia de una familia. Y como hemos mencionado a las mujeres, pues contrariamente al patriarcado que predominaba en Europa, la sociedad hurón era matriarcal, algo que me encanta, y las líneas familiares se definían por parte de madre, aunque es verdad que se podía cambiar de clan a través de la adopción. Un niño no podía casarse con una mujer del clan de su madre, pero sí se podía casar con una del de su padre. Es un poco lioso, pero bueno. Curiosamente, los jefes de cada clan, pese a que la sociedad era matriarcal, pues sin embargo los jefes eran hombres. Pero es verdad que
ellos eran elegidos por las propias madres de los miembros masculinos. Entonces se realizaban unos consejos al año, eran dos consejos anuales, se dedicaban a los asuntos civiles y a los bélicos. Y bueno, pues a diferencia, por ejemplo, de los iroqueses, las mujeres no podían tener en propiedad las tierras, aunque es verdad que estas tierras sí pertenecían a los clanes matrilineales, o sea que era ahí un poco una paradoja, ¿no? Es verdad que actualmente las mujeres sí que pueden formar parte del consejo y a los hombres se les permite votar, así que fíjate, ironías de la vida. Las mujeres eran las que se ocupaban de la siembra y de la recogida de las cosechas. Es verdad que los hombres también colaboraban a la hora de limpiar los campos. Cada familia poseía una parcela de tierra que volvía a la propiedad común si dejaban de usarla. Y las mujeres, pues aparte del cultivo, tenían otras muchas labores, pues criar a los niños, confeccionar ropa, cocinar, vamos, que ocurría como ahora, que trabajaban fuera y también al llegar a casa por la noche. Y luego tenemos el tema del embarazo, que era muy complicado, porque las mujeres se encerraban en una choza en mitad del bosque y solamente podían ayudarlas en el parto las madres y las abuelas. La llegada de una niña era mucho mejor recibida que la de un niño, curiosamente, ya que recordamos que vivían en una sociedad matriarcal. Entonces, bueno, pues en la infancia estas madres instruían e instruyen actualmente a sus hijas e hijos sobre lo que les espera al llegar a la edad adulta. Las niñas confeccionan ropa para sus muñecas y los niños practican con arcos en miniatura. En cuanto a sus ritos, sus costumbres y sus ceremonias, pues una de las festividades más importantes de los hurones era la fiesta de los muertos. Y esto ocurría pues cada 10 años, porque se desenterraban los cadáveres de los fallecidos en la última década y se volvían a enterrar todos en fosas comunes. ¿Por qué se hacía esto? Porque los hurones lo que pensaban era que solamente así sus almas podrían llegar a la tierra donde se pone el sol. Luego, a la hora de impartir justicia, pues por ejemplo, ellos eran un pueblo bastante duro. Cuando se confirmaba que alguien había matado a otra persona, el asesino se le encadenaba al cadáver de la víctima y se le dejaba morir de hambre. Y luego, con el paso del tiempo, las costumbres cambiaron y los delincuentes se enfrentaban a un pelotón de fusilamiento. Es decir, que se les condenaba también a muerte, pero bueno, era una muerte más rápida y más piadosa, digamos. Luego ellos tuvieron también el problema de la tuberculosis, que era una enfermedad que estaba bastante extendida, especialmente por el hecho del humo que se acumulaba dentro de las casas. Pero a excepción de eso, pues en general los hurones eran un pueblo bastante sano, conocían el uso medicinal de cientos de hierbas y daban muchísima importancia no solo a los tratamientos físicos, sino también a los psicológicos. Veréis también cuando visitéis esta reserva que hay una tortuga en muchos sitios dibujada, que es el símbolo de los hurones, y esta significa la antigua creencia de que el mundo fue creado en el dorso de una tortuga. Ellos la conocen como la tortuga con espalda de musgo o tortuga mordedora. Entonces, bueno, verás que en la tienda que hay, que bueno, hacen unas cosas súper bonitas de piel. Yo recuerdo que le compramos a mi suegra un monedero, pero una preciosidad de verdad, todo hecho a mano, o sea, hacen unas cosas súper bonitas y no son excesivamente caras, así que si tenéis que llevar algún souvenir de Canadá y vais a visitar Wendake, yo de verdad os aconsejo que os esperéis a llegar allí para comprar alguna cosa, porque es que de verdad que ya os digo que hacen auténticas maravillas. Bueno, pues el caso que en la tienda donde tienen ellos los souvenirs, que además es una forma también de autofinanciarse, ¿no?, con lo que venden a los turistas, pues veréis que muchos de estos bolsos, ropa, gorros, camisetas, pues muchas de estas cosas están precisamente con el símbolo que os digo de la tortuga. Y es que los hurones pues daban muchísima importancia a la mitología, a sus propias leyendas. Ellos tenían también sus propios dioses. La diosa más importante era Ataensic, que llegó a la tierra a través de un agujero en el firmamento. Y bueno, pues se cuenta que esta diosa tenía dos hijos, los dioses gemelos, que eran
los Kea, el benefactor, y Tahuescaron, que era el maligno que traía desgracias y caos. Bueno, no eran los únicos dioses, ¿eh? Luego tenían otros pues como Orenda, el dragón Onión, los gigantes de piedra que velaban por las tribus, en fin, muchos dioses a los que ellos rendían pleitesía. Os comento también que hay un restaurante allí, el NEC 8 que sirve comida tradicional, pues te sirven cosas como sopa de calabaza, carne de búfalo ahumada, ciervo a la parrilla, salmón salvaje, hamburguesa de bisonte, es decir, comida tradicional de los hurones que a día de hoy siguen comiéndola, exactamente igual que hace un montón de siglos. Como os digo, está también la tienda que se llama Luron Boutique. Ahí tienes, ya te digo, que un montón de artesanía, de joyas, de ropa, de cerámica, muy bonita, todo a muy buen precio. Ya os digo que nosotros compramos bastantes cosas para llevarnos de recuerdo. Y bueno, pues lo último ya que tengo para comentaros, pues es a datos prácticos. El deciros que la entrada cuesta un poquito más de unos $15 canadienses o por ahí. Los niños menores de 7 años entran gratis y está abierto de mediados de mayo a mediados de octubre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y ya de mediados de octubre a mediados de mayo, que sabéis que hace más frío y además oscurece antes, pues de 10 a 4 de la tarde. Así que bueno, este es el resumen de lo que fue nuestra visita a Wendake. Yo ya os digo, os aconsejo que os metéis en el blog para poder ver las fotos y que os hagáis un poquito más de idea de lo que fue nuestra visita a una tribu india canadiense, que además ellos encima son encantadores, súper hospitalarios y otra muesca que podéis tachar de lo que son vuestras cuentas pendientes a nivel viajero. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo a todos.